Buenos días a todos los que nos ven en el IAD en tu casa. Soy Jennifer Díaz López y les doy la bienvenida a esta emisión. Hoy reforzarás los módulos del tema Información y Gráficas, el cual te enseñó a resolver problemas con razones, proporciones y porcentajes, interpretar mapas y planos a partir de información periodística, así como muchos temas importantes del módulo. Si cuentas con una tablet o un smartphone, puedes escanear el código QR que está en pantalla. Te invito a acompañar a la maestra Alejandra Ramos López, quien será tu asesora el día de hoy. Adelante, maestra. Jennifer, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Permite que, como siempre, me aplique gel antibacterial y también desinfecte el área para trabajar de una forma más segura. Soy la profesora Alejandra Ramos y hoy daremos un repaso del módulo Información y Gráficas. Acompáñanos en esta sesión que hemos preparado especialmente para ti y que sin duda te servirá de reforzamiento. Iniciamos. En la unidad 1 vimos que las tablas son un recurso que se utiliza para organizar información. Constan de un título que normalmente va en la parte superior, por columnas que son verticales y por filas que son horizontales. Analicemos la siguiente tabla para después responder las preguntas. El encabezado nos dice que se trata del peso recomendable para mujeres según su estatura. Consta de 6 columnas, pero observa que las columnas 4, 5 y 6 en realidad son la continuación de las 3 primeras. Estatura en metros, peso mínimo y peso máximo en kilogramos. Observa, si Ana Laura mide 1.49 metros, ¿cuál es el peso máximo que debe tener? Primero, debemos localizar la estatura de Ana Laura en la columna de la estatura y sobre esa fila buscar la columna del peso máximo. Ella debe pesar cuando mucho 51.1 kilogramos. Pero si ella pesa 63 kilogramos, ¿cuánto peso tiene de más? Pues vamos a restar. 63 menos 51.1. Ana Laura tiene 11.9 kilogramos de más. ¿Y tú? ¿Cuánto pesas? También vimos que la mayoría de los problemas matemáticos requieren más de una operación para poder resolverlos y en ocasiones se utilizan números fraccionarios o decimales. Para sumar o restar fracciones, estas deben tener el mismo denominador, por lo que debemos buscar fracciones equivalentes. Para sumar o restar números decimales, es necesario alinearlos respecto del punto. En caso de ser necesario, podemos colocar ceros a la derecha para mantener igual cantidad de cifras decimales. Para multiplicar números decimales, se realiza la multiplicación en la forma acostumbrada y para colocar el punto decimal se cuentan tantas cifras decimales como haya en cada uno de los factores. Cuando se trata de dividir entre un número decimal, se multiplica el dividendo y el divisor por 10, 100 o 1000, procurando tanto ceros como número de cifras decimales tenga el divisor y se realiza la división en la forma de siempre. En el siguiente ejemplo, el divisor tiene 2 cifras decimales, así que hay que multiplicar por 100, tanto el dividendo como el divisor. De esta manera, el punto se recorre y efectuamos la operación de manera acostumbrada. En el caso de una multiplicación de fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y cuando es una división, se multiplican en forma cruzada numerador por denominador y viceversa. En esta unidad
también vimos cómo calcular áreas de figuras geométricas compuestas por varias formas. El área es una medida agraria que equivale a lo que mide una superficie y se calcula mediante el uso de las fórmulas de acuerdo a la figura de la que se trate, ya sea cuadrado, rectángulo, círculo o triángulo. Se calculan las áreas por separado y al final se suman para conocer el resultado que buscamos. Por otra parte, vimos que los datos numéricos que se recopilan en una encuesta o investigación pueden representarse por medio de dibujos alusivos al tema, donde cada dibujo representa una cantidad determinada. Observa el siguiente pictograma. En él se representa la producción semanal de pan de la cooperativa Jun Jun. La concha grande representa 1000 piezas de pan y la pequeña 100 piezas. Mario dice que el viernes se produjo mayor cantidad de pan, pues hay más dibujos. ¿Tendrá razón? De que hay más dibujos, sí, pero contemos su valor. 4.700 piezas. Ahora, contemos las del sábado, que tiene menos dibujos. 5.000 piezas. Así que Mario está equivocado. Como ves, en un pictograma, la diferencia de cantidades puede representarse con la mitad del mismo dibujo o bien utilizando dibujos de diferentes tamaños. En la unidad 2 resolvimos problemas de razones, proporciones y porcentajes. Una razón es el cociente de dos números y la igualdad entre dos razones es una proporción. Recuerda que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Veamos el siguiente problema. Científicos de Estados Unidos encontraron que si una llave gotea durante 1 minuto, se están desperdiciando 45 gotas de agua, lo que equivale a 15 mililitros. Esto significa que siguiendo esta cifra, en 1 hora caerían 2.700 gotas de agua, lo que equivale a 900 mililitros de agua. Una pérdida muy significativa si pensamos que una llave puede gotear todo el día. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Si una llave gotea 30 minutos, ¿cuántos mililitros se pierden? Para encontrar la respuesta, primero establecemos la relación tiempo-agua, que es de 1/15. Y después la igualamos con la nueva relación de 1/30. Esto nos da un resultado de 450 mililitros. En las sesiones anteriores también interpretamos mapas y planos a escala. ¿Lo recuerdas? Veamos este ejemplo. Gerardo y su familia van a visitar Tlaxcala. Ellos quieren conocer algunas bellezas arquitectónicas que hay en el estado. Para ello, consiguieron un plano del centro de Tlaxcala. El restaurante donde van a comer se encuentra en la avenida Alfonso de Escalona, esquina con la avenida Juárez. Si van a comer después de visitar la parroquia de San José, y el mapa está hecho a una escala de 1 a 10.000 aproximadamente, ¿cuántos metros tienen que caminar para llegar? Si medimos la distancia de la parroquia al restaurante, son 5 centímetros. Y la escala nos indica que 1 centímetro del mapa representa 10.000 centímetros de distancia real. Así que la distancia que hay son 50.000 centímetros,
lo que es igual a 500 metros. Es importante que al realizar ciertas operaciones lo hagamos en el orden correcto. Por ejemplo, cuando tenemos operaciones como la que aparece en tu pantalla, en la que primero debemos resolver lo que esté dentro del paréntesis. Después, las multiplicaciones y divisiones, si las hay. Y por último, se realizan las sumas y las restas. A esto se le llama jerarquía de operaciones. Recuerda que debes verificar si tu calculadora está programada para jerarquizar. Al igual que las figuras geométricas compuestas, existen cuerpos geométricos compuestos por pirámides, paralelepípedos y cilindros, de los cuales muchas veces es necesario calcular el volumen. Para ello, primero calculamos el volumen de cada una de las figuras que lo componen y después los sumamos para hallar el volumen total. Veamos este ejemplo. Demetrio fabrica muebles rústicos de madera. Él hace mesas como la siguiente. ¿Cuántos centímetros cúbicos de madera lleva cada mesa? Para saberlo, debemos calcular primero el volumen de la base, que es igual al lado por ancho por alto. Esto es igual a 270,000 centímetros. Ahora, calculemos el volumen de la circunferencia, que es igual al área de la base por su altura. Y como el área es igual a pi por radio al cuadrado, entonces tenemos que el volumen es igual a 3.14 por 75 al cuadrado por 8. Esto es igual a 141,300. Ahora sumemos este volumen al de la base y tendremos el volumen que ocupa la mesa. Esto es igual a 411,300 centímetros cúbicos. Cuando manejamos cifras como estas y aún más grandes, utilizamos la notación científica, que nos permite escribir en forma abreviada números muy grandes o muy pequeños. Para esto, se cuentan todas las cifras que lo forman, se escriben las que son distintas de 0 y se pone un punto después de la primera cifra. Después se indica una multiplicación por 10 elevado a un exponente igual que el número de cifras total menos 1. Por ejemplo, 104 millones. Contamos las cifras y vemos que son 9. Las cifras significativas son las 3 primeras. Así que anotamos 104. Y colocamos el punto después de la primera cifra, que es el 1. Ahora indicamos por 10 a la 9 menos 1, es decir, 1.04 por 10 a la 8. En la unidad 3 trabajamos con el plano cartesiano, ¿recuerdas? Consta de dos ejes perpendiculares, X y Y, en donde generalmente el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Ambos tienen una escala que puede ser la misma o diferente. Para ubicar un punto A en el plano cartesiano, se requiere necesariamente la coordenada, es decir, el par ordenado. Para ello, se ubica el valor que corresponde al eje X y se traza una línea perpendicular a dicho eje. Después, se ubica el valor correspondiente al eje Y y se traza la perpendicular.
En el cruce de ambas líneas es donde se encuentra el punto A. Si por el contrario queremos conocer las coordenadas de un punto en el plano, trazamos a partir de este punto una línea perpendicular al eje Y y otra perpendicular al eje X, ubicando los valores respectivos con la mayor precisión posible. El par ordenado se escribe en ese orden: X, Y. En esta unidad también trabajamos las gráficas, una herramienta que nos permite representar de manera ordenada una serie de datos. Esta es una forma de resumir información numérica en una imagen. Pueden ser de barras, ya sea verticales u horizontales, y también pueden ser circulares. En cualquiera de los casos, cada barra o sector representa una cantidad. Toda gráfica debe tener su título y rótulos en cada uno de sus ejes, en el caso de las gráficas de barras. Recuerda que siempre es importante especificar si se está hablando de unidades o de un porcentaje. Y si de porcentajes hablamos, también vimos que todo porcentaje puede ser expresado como una razón, y toda razón puede expresarse como un tanto por ciento. Esto nos permite establecer relaciones de proporcionalidad igualando una y otra relación. Veamos el siguiente ejemplo. En un estudio se detectó que 3 de cada 5 adultos padecen diabetes. ¿Qué porcentaje de la población adulta padece diabetes? La relación de proporcionalidad es la siguiente: 3 es a 5 como X es a 100. 3 es el número de adultos con diabetes y 5 adultos es el total de la muestra. X, el dato que queremos conocer del 100% de la muestra. Despejamos y efectuamos la operación. 60% de la población adulta padece diabetes. Ten presente que una relación puede o no ser proporcional, es decir, que los valores aumentan o disminuyen en la misma forma. Observa las siguientes gráficas. La primera, a diferencia de la segunda, es una línea recta que si la prolongamos hacia abajo pasa por el punto 0,0. Esto es porque corresponde a una variación de tipo proporcional. En cambio, la segunda tiene variaciones irregulares que no forman una línea recta y tampoco pasa por el origen de la misma. Por otra parte, vimos cómo podemos elaborar una gráfica circular. Hagamos un ejemplo utilizando los datos de la siguiente tabla, en la que vemos el tipo de ocupación que realizan las personas que estudiaron ciencias de la comunicación. Observa que la suma de todos los porcentajes es igual a 100. El 100% de toda circunferencia son 360 grados. Ahora, calculemos cuántos grados corresponden a cada porcentaje estableciendo la relación con números redondeados. Empecemos por los agentes de ventas. 360 grados es a 100%, como X grados es a 5%. Al realizar las operaciones, el resultado es 18. De igual forma, calculamos para las demás carreras a partir de sus porcentajes. Así, trazamos el círculo
sobre el que mediremos los grados de cada sector y asignamos un color diferente a cada uno de ellos. Finalmente, en la unidad 4, vimos las nociones básicas de estadística, como el promedio, la moda y la mediana, que son los valores que nos indican en dónde se concentra la mayor cantidad de datos, por lo que se les llama medidas de tendencia central. Para calcular el promedio de una lista de datos, hay que sumarlos y luego dividir entre el número de datos. La moda es el dato que más veces se repite en una lista. Y la mediana es el dato que se encuentra en el centro de la lista. Veamos este ejemplo. La tienda Esperanza ofrece uniformes industriales de diferentes precios: 96, 125, 130, 200 y 250 pesos. ¿Cuál es el costo promedio de un uniforme? Sumamos todos los precios y dividimos entre 6 porque es el número de datos que tenemos. El precio promedio es de 133.5 pesos. ¿Y la mediana? En este caso tenemos 3 valores inferiores y 3 superiores, pero no tenemos un valor central. Así que debemos tomar los valores centrales y obtener el promedio. 125 más 130 entre 2 es igual a 127.5. Ahora, ¿cuál es la moda en esta lista de datos? Ningún dato se repite, así es que en esta lista de precios no hay moda. En otra de las sesiones resolvimos problemas de conteo a partir de la elaboración de diagramas de árbol, un recurso que nos permite ordenar todas las combinaciones posibles y contarlas, aunque también es posible calcularlas mediante multiplicaciones. ¿Recuerdas? N por n menos 1 por n menos 1 menos 1, en donde n es el número de datos. Solo debemos tener en cuenta que hay combinaciones que son prácticamente iguales y para no repetirlas debemos eliminar algunas. Otro de los temas que trabajamos es la probabilidad frecuencial, que estudia fenómenos aleatorios. Si un hecho se repite varias veces en condiciones idénticas, la probabilidad frecuencial P de que ocurra en un evento E es el cociente que resulta de dividir el número de veces que acontece el evento E entre el número total de veces N, que se repite este hecho. Es decir, P es igual a E sobre N. Por último, vimos números negativos en contextos de pérdidas. Así, ante la necesidad de fijar una referencia respecto del 0, surgen los números con signo, que se representan en la recta numérica y nos permiten conocer el aumento o disminución de una gran cantidad de parámetros, como temperatura, ingreso per cápita o inflación, entre otros. Observa la siguiente tabla. En ella se muestran las temperaturas que hay que mantener para conservar ciertos alimentos en buenas condiciones. ¿En qué estado se requiere temperatura muy baja? Congelación, claro. Se necesitan temperaturas por debajo de 0. ¿Y qué tipo de carne requiere de mayor temperatura para su cocción? La molida de pollo, ¿verdad? Se necesitan 73 grados para este proceso. Ahora, fíjate bien, en estado de congelación,
¿cuántos grados debe estar más fría la carne que las verduras? Para alcanzar 18 grados bajo cero a partir de 4 grados bajo cero, tenemos que contar las unidades que hay entre una y otra temperatura. Esto es en realidad una resta sencilla que no toma en cuenta el signo negativo de las temperaturas. Así que 18 menos 4 es igual a 14 grados. Pon mucha atención ahora. Se recomienda que antes de cocinar la carne en estado de congelación, pase a un estado de refrigeración para no provocar cambios extremadamente bruscos de temperatura y evitar su putrefacción. ¿Cuánto es la diferencia entre los grados de congelación y los grados de cocción de un bistec de res? ¿42? Cuidado, porque no se trata de una simple resta, sino de contar el número de unidades que hay entre una y otra temperatura, independientemente de su signo. Así que la diferencia entre 60 y menos 18 grados centígrados son 78 grados. Con este ejercicio concluimos el repaso de nuestro módulo Información y Gráficas. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Recuerda que es muy importante que realices tu autoevaluación. Verifica tus respuestas y para saber más, revisa tus lecturas de matemáticas, utiliza tu folleto de juegos y pon en práctica los conocimientos que ya adquiriste. Tú puedes hacerlo, pero si tienes dudas, contacta a tu asesor. Y recuerda, si tienes que salir, usa tu cubrebocas, lávate las manos siempre que sea necesario con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a la maestra Alejandra Ramos López por compartir con nosotros el repaso del módulo Información y Gráficas, fundamental para seguir avanzando en nuestra educación. Y a ustedes, quienes nos acompañaron en esta sesión, los invito a seguir la transmisión del IAT en tu casa todos los martes a las 11 de la mañana aquí por TV UJAT. Recuerda que siempre puedes llamar a los números del IAT si tienes alguna duda referente a los servicios que ofrece el IAT o también seguir nuestras redes sociales del instituto. Les deseo continúen pasando un excelente día con la compañía de nuestra programación. Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.